Ya. A ver, voy a refrescar la pantalla. Excelente. ¿Me aparece? Me aparece. Creo que ya, ¿eh? A ver. Ya apareció, maestro. Excelente. Sí, ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos esta mañana, este martes 20 de octubre de 2020, aquí en Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. Y es un gusto darles la bienvenida a la tutoría grupal que se va a realizar esta tarde, titulada 10 años de ver y recorrer el mundo como internacionalista, a cargo de Samantha María Gañó Martínez, internacionalista egresada por la Universidad de Guadalajara. Bueno, estamos esperando que la gente se conecte y pues decirles que nuestra invitada se conecta el día de hoy desde la ciudad de París. Ella reside en Francia ya desde hace algunos años. Y para comenzar con esta charla, me permito ceder el uso de la voz a la maestra Mari Carmen Vega Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales, quien se encargará de hacer la presentación de nuestra invitada. Adelante, maestra Mari Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Es especialmente motivo de gusto y satisfacción haber recibido la invitación del maestro Villarroel para hacer la presentación de nuestra invitada de hoy. Creo que ella debe sentirlo como la oportunidad de estar presente en su casa. Hemos sido su casa y ella sabe que nos sentimos orgullosos de sus méritos. En términos breves, lo que se puede decir de Samantha Gañón, yo por años la he llamado Sam, para mí es Sam. Sam es egresada de la licenciatura en Estudios Internacionales. Cursó sus estudios en el periodo de 2004 a 2008 y se tituló mediante una tesis llamada Análisis de la participación del Fondo Monetario Internacional en Argentina de la implementación del Plan de Convertibilidad de 1991 a la crisis del 2001. Es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Gestión del Desarrollo Internacional y la Acción Humanitaria por la Universidad Laval de Quebec, en Canadá. Cuenta con una amplia experiencia en gestión de proyectos en más de 5 países en temas relacionados con la migración, la educación, la salud pública y la agricultura. Actualmente reside en Francia y trabaja en el Departamento de Agricultura, Salud y Acción Social de la Asociación Francesa de Normalización. Esa es la presentación oficial de Sam. Y antes de estar compartiendo esta señal con ustedes, yo le permití que me dejara ser un poco indiscreta y hablar de ella como yo la conozco. Sam es fanática de la filosofía, es la mejor cuando se trata de explicar el existencialismo. No conozco a nadie que lo haga mejor que ella. Es apasionada de la lectura, ha viajado por el mundo y este último punto es el que quiero resaltar más. Cuando hablaba con Ernesto sobre la posibilidad de que me diera estos minutos para presentar a Sam, yo le dije que quería hacer una comparación, que no es tosca ni es aventurada. Julio Verne, creo que muchos lo amamos y que entre los motivos por los que los internacionalistas lo aman es por la vuelta al mundo en 80 días y por las tribulaciones de un chino en China. En la vuelta al mundo en 80 días nos da la experiencia del señor Fogg, pero yo tuve la vuelta al mundo en 80 días con la experiencia de Sam. Sam viajó por el mundo
y la vi preocuparse en muchas ocasiones, preocuparse por la justicia y salir de esos meses de viaje alrededor del mundo más convencida de su compromiso con los más necesitados. Recobré de una comunicación con ella cuando durante su estancia en Borneo, ¿cómo se pronuncia, Sam? Palankayara, ¿sí? Ella me enseñó el verdadero significado de lo que es vivir con lo que tienes por menos de $1 al día. Y recupero su comentario. Me dijo que esa sensación de tristeza que le producía la pobreza, pero al mismo tiempo ese conflicto en el corazón de ver la felicidad con que alguien con tan poco te podía recibir, le había dado la certeza de trabajar en el desarrollo internacional. Desde entonces, y aún antes, sé de su compromiso con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para trabajar con las mujeres, para trabajar por los derechos de los animales, por trabajar por el desarrollo, por la naturaleza, por todas las causas que impliquen pasión. Sam, muchas gracias por estar con nosotros. Ernesto, muchas gracias por esta oportunidad de decirles a los internacionalistas en formación lo que hacen los internacionalistas que son apasionados de su disciplina en el mundo real. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias, maestra Mari Carmen. Pues sin más, es un honor para mí iniciar este acto con alguien a quien yo aprecio mucho, que tenemos apenas 16, una historia de 16 años de compartir en vivo, en directo, en la distancia también. Y bienvenida a la Universidad de Guadalajara, Samantha, bienvenida a la licenciatura en Relaciones Internacionales. The floor is yours. Muchas gracias a los dos. También para mí es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Cuando Ernesto me invitó a hacer esta presentación, me sentí muy afortunada de recibir este ofrecimiento, y hoy que sé que es la maestra Mari Carmen que me presenta, bueno, me siento honrada. Voy a compartir, a veces hablo raro, perdón. Voy a compartir mi presentación. Bueno, había yo preparado una humilde presentación de mí misma, pero creo que no hay nada que decir después de las palabras de la maestra Mari Carmen. La forma en la que yo entendí esta charla es decirles cómo compartir con las personas que nos están viendo cómo me volví una internacionalista. Y digo volverse una internacionalista porque creo que ser internacionalista es un proceso constante. En un momento de mi vida sentí que me desconecté y que no era más internacionalista, y es por esto que retomo el volverse internacionalista, porque creo que ser internacionalista no quiere decir únicamente haber estudiado estudios internacionales o relaciones internacionales o viajar o trabajar en asociaciones no gubernamentales internacionales. Creo que es todas las cosas al mismo tiempo. Voy a compartir con ustedes 5 etapas que yo identifico en mi formación como internacionalista, o lo que me ha llevado a ser la internacionalista que soy el día de hoy en el mundo profesional. El primero, la primera etapa la ubico en México, sobre todo mi formación en estudios internacionales. La segunda etapa es cuando me voy a vivir a Inglaterra y tengo mis primeras experiencias profesionales fuera de México, lo que me lleva en una tercera etapa a irme a Canadá para estudiar una maestría. Y al final de la maestría decido tomarme un año sabático para viajar
hice una estancia en Perú y después viajé durante un año, sobre todo en el sudoeste asiático. Y al final de esta experiencia decidí venir a Francia, donde vivo después de 5 años ya, y donde tengo la mayor parte de mi experiencia profesional. Bueno, para empezar, entonces, la primera etapa para volverme internacionalista, evidentemente, fue estudiar la licenciatura en estudios internacionales. Quise marcar las materias que fueron más importantes para mí o que después de todos estos años sigo viendo cómo todos los días me aportan algo. Tengo relaciones internacionales, economía y finanzas, teoría social y política, geopolítica e historia. Para darles una idea de lo que hago todos los días, mi trabajo es ser manager de comité para la Asociación Francesa de Normalización, que me envía a representar al ISO. ISO quiere decir International Standardization Organism, así que es el organismo internacional de normalización, y yo tengo que representar a este organismo en grupos de trabajo que elaboran normas. Las normas, a la diferencia de reglas o de otras directivas, son de aplicación voluntaria, pero hay todo un proceso que se tiene que seguir para elaborar estas normas, y mi función es asegurarme que estas normas, que estas reglas se respetan y que haya una competencia justa entre los diferentes participantes, porque después estas normas van a permitir o no la entrada de productos al mercado, de servicios. Entonces es muy importante, por ejemplo, la diplomacia, la negociación, poder identificar los intereses que tienen los diferentes actores, los aspectos económicos, qué es lo que los mueve, y esto me ha sido muy, muy útil en mi empleo actual, pero también en mi fase, que ya les explicaré después, pero que está un poco del lado del desarrollo internacional y la ayuda humanitaria. Creo que el hecho de tener una comprensión global de las políticas de desarrollo, lo que quiere decir realmente poner en práctica una política de desarrollo para aumentar el empleo, para reducir la inflación, para ayudar que un país salga de estas fallas estructurales que tienen, los aspectos geopolíticos, en la ayuda humanitaria, por ejemplo, si vamos a ayudar a una parte de la población, ¿cómo nos aseguramos que eso no va a contribuir a continuar la guerra, o que va a haber grupos que van a aprovecharse de la ayuda que llega para tener intereses económicos o políticos, etcétera? Entonces creo que, a diferencia de algunos de mis compañeros en desarrollo internacional y ayuda humanitaria, el perfil es muy largo. Tenía yo compañeros, compañeras de medicina, muchos enfermeras, periodistas. Es muy largo, y creo que era evidente que el haber estudiado estudios internacionales me daba una visión más global, y me permitía como entender más cosas que quizás una persona con estudios en medicina, que su objetivo es ir a un país donde se necesita ayuda humanitaria, sin pensar en todos los aspectos de estoy contribuyendo a que continúe la guerra, o es que hay un grupo que va a aprovecharse de la situación, etcétera. Y además de las diferentes materias que cursé en la licenciatura, puse la tesis, porque, aunque es doloroso, creo que la tesis es un proceso formador que nos ayuda después en todas las etapas de nuestra vida a saber dónde buscar la información, pero también cómo presentarla, cómo hacer un análisis,
cómo apropiarse un tema, y voy a presentarlo más tarde, pero creo que también puede ser como una estrategia para ayudarnos a encontrar un empleo más tarde. Esta es la primera etapa. La segunda etapa que identifico son mis primeras experiencias laborales. Creo que las primeras experiencias laborales es 50% la suerte que tienes y 50% la planificación que hiciste antes. Para ser completamente honesta, el lado planificación de mi lado no había mucho, pero bueno, fue una experiencia también que me hizo darme cuenta de las cosas que podrían haber facilitado el encontrar una buena oportunidad laboral. Y son las que quiero compartir con ustedes. La primera, creo que es importante cuando uno es estudiante irse de intercambio. Además de la experiencia que nos da vivir en el extranjero, un poco protegidos, porque cuando somos estudiantes estamos un poco protegidos de vernos obligados a encontrar un trabajo, e incluso tenemos un círculo social más cercano. Pero también creo que una de las problemáticas cuando uno decide residir en el extranjero es el reconocimiento de su universidad. La Universidad de Guadalajara tiene una muy buena imagen en el extranjero, pero no siempre es conocida en todos los países a los que uno puede ir. Y creo que también el hecho de hacer un intercambio sirve para dar confianza sobre nuestros estudios a personas que no conocen nuestra universidad. También creo que es una buena oportunidad para practicar idiomas en un ambiente seguro, porque es el arma, una de las armas más poderosas que tenemos cuando estamos en el extranjero, el poder hablar bien un idioma. El segundo aspecto que creo que es importante es la oportunidad de hacer una pasantía. Para mí las pasantías son un test para saber si nos gusta a lo que queremos dedicarnos, porque seguido creo que nuestra motivación es el aspecto económico, evidente, todos necesitamos una remuneración, pero cuando estás ahí todos los días, 8 horas al día, necesitas tener un gusto por lo que haces o no quieres regresar a trabajar al día siguiente. Entonces me parece que una pasantía es un buen test para ver si es realmente algo que nos apasiona. Nos ayuda también a ganar experiencia. Y en el caso de las asociaciones internacionales o de los organismos internacionales, es la puerta de entrada. En muchas asociaciones te piden que seas voluntario o voluntaria durante años para poder ofrecerte un empleo. Por ejemplo, en una feria de trabajo conocí a una persona de recursos humanos de una de las asociaciones para la que yo quisiera trabajar, que es Médicos Sin Fronteras. Y la persona me dijo, si no tienes 2 años de experiencia en el terreno, nunca te van a llamar, nunca. Y los 2 años de experiencia en el terreno se ganan en voluntariado. Entonces, creo que lo ideal sería para las personas que pueden permitírselo en el verano o a lo mejor entre semestres, buscar pasantías, sea en asociaciones o en alguna empresa que les interese, pero para que tengan esta experiencia de trabajo y también esta visión de si es realmente lo que quiero hacer. Y también es una buena oportunidad para hacer contactos. Creo que en el mundo actual todas las ofertas de trabajo pasan por contactos. Entonces es muy importante también identificar ciertas personas a quien podamos escribirles para tener una referencia o para saber de una oferta de trabajo que no fue publicada. El tercer aspecto es la investigación. Me parece, ya lo decía antes, que la tesis o el hacer trabajos de investigación es también una forma de especializarse. No todas las personas quieren hacer una maestría después y hacer una investigación puede ayudarnos, sobre todo en estudios internacionales, que es muy largo, puede ayudarnos a concentrarnos en una área que nos interese y también lo veo como una estrategia para el empleo.
Por ejemplo, cuando estaba haciendo trámites para el doctorado, conocí a una persona que su tesis de doctorado es sobre los abusos sexuales en la Organización de Naciones Unidas. Y evidentemente, en cuanto terminó el doctorado, Naciones Unidas la contrató porque hizo exactamente algo que se aplicaba a la realidad, a las necesidades de la organización, y la contrataron inmediatamente. Entonces creo que también podemos pensar en la investigación como un tema de especialización y como una estrategia para que seamos más adecuados para un puesto de trabajo o para tener la atención de algún organismo que nos interesa. Y finalmente, la especialización. Creo que a veces cuando nuestra carrera es tan larga y global, necesitamos a veces algo más concreto. Y la especialización nos ayuda también a identificar entre todas las materias o las posibilidades que nos dan los estudios internacionales, algo que nos guste en particular y que nos permita de encontrar un trabajo. En mi caso fue la opción especializarme. Hice una maestría en desarrollo internacional y ayuda humanitaria. Como le explicó la maestra Mari Carmen, para mí siempre fue importante que todas las políticas, toda la economía fuera pensada para servir a la población. En mi cabeza nunca entendí por qué estudiábamos modelos macroeconómicos o teorías políticas, sociales o de las relaciones internacionales si no servían para mejorar la calidad de vida de las personas. Y fue evidente que quería especializarme en desarrollo internacional y en ayuda humanitaria. Mi especialización es en 3 esferas distintas. El desarrollo internacional es sobre todo la gestión de proyectos en agricultura, salud, educación, desarrollo social y económico. También en formación de la capacidad, esto es cuando estados deciden apoyar a otros formándolos para que puedan desarrollarse o, por ejemplo, en los hospitales es como el proyecto que se hace más seguido. Enviar gente para la administración de un hospital, ayudar a la población de esa localidad a mejorar su sistema de administración, a saber qué medicamentos comprar, los procesos a adoptar. Es lo que llamamos formación de la capacidad, sino el management en general, el acompañamiento de personas en el equipo. Cuando se trabaja en el extranjero también hay que pensar en cuestiones de seguridad, dónde vamos a vivir, etc. La otra esfera es la ayuda humanitaria, es sobre todo la gestión de proyectos de intervención. La ayuda humanitaria son los proyectos que se aplican cuando hay una crisis ambiental, una catástrofe natural o guerra. La ayuda humanitaria, su objetivo es salvar vidas. El desarrollo internacional es mejorar la calidad de vida y la ayuda humanitaria es lo inmediato, asegurarse que las personas sobrevivan. Hay un proceso también después, que es la coordinación, la rehabilitación, recovery and reconstruction, lo que llamamos las 3 Rs. Y este proceso también lo veo muy ligado a mis estudios en estudios internacionales, porque creo que es importante comprender la totalidad del problema, como si se afectó la producción aquí, o esta política pública, o no funciona esta planta de electricidad, cómo todo eso tiene una influencia en la economía, en la política, en la salud, etc. Así que creo que esto aporta también a la ayuda humanitaria, y si no, otra de las grandes misiones de las personas que trabajan en ayuda humanitaria es advocacy, que
creo que no sé cómo traducirlo, un poco como la defensa de derechos o el sensibilizar a las personas sobre la situación que se está viviendo en un país o en una localidad determinada para conseguir el apoyo político internacional. Y la tercera especialidad es el género, sobre todo aplicado al desarrollo internacional y a la ayuda humanitaria, es decir, asegurarse que las políticas públicas tienen como misión la igualdad, que en la gestión de proyectos las mujeres y los hombres van a tener los mismos resultados o que van a aprovechar de la ayuda que se les da, y también la promoción de los derechos de las personas discriminadas por su género. Esta fue mi especialización y como les dije, después de la maestría decidí tomarme un año sabático. Terminando la maestría hice una pasantía en Perú durante 4 meses y después viajé. Pueden ver las marcas por los países por los que viajé. Creo que esto también es parte de la realidad de una internacionalista. No nada más el hecho de viajar, pero de ir, por ejemplo, a Perú y encontrarse por azar a la maestra Mari Carmen Vega, al profesor Alberto Rocha, a Daniel Morales, a Carla Padilla, que están dando una conferencia en Perú, y poder verlos después de 5 años de no verse, ir a China y encontrarse a un colega, Jonathan Durán, que durante años estuvo viviendo en China, llegar a París y cruzarse con Ernesto Villarruel, que viene para una presentación de la Universidad de Guadalajara, o Alejandra Reséndiz, que también vive en Francia y que ahora creó su propia empresa para facilitar las pasantías en Francia. Entonces, o ir a Alemania y encontrarse a otro colega, Arturo Rubí, que trabaja como periodista. Creo que eso también es parte de ser internacionalista, saber que puedes ir a lugares y que encuentras a gente y que te ayuda a cambiar también tu visión del mundo. Como ya lo mencionó la maestra Mari Carmen, también viajar para mí fue confrontarme con la realidad, con las cosas que no vemos. México, aunque sea considerado un país no rico, es un país desarrollado. Cuando lo comparamos con otros países, nos damos cuenta del nivel de desarrollo que hay en nuestro país. Hay muchas cosas por mejorar, no lo niego, pero ir a India, por ejemplo, fue una de los shocks más grandes, porque es ver la pobreza absoluta. La gente que vive realmente con menos de $1 al día, que viven en la calle, que tienen un empleo, pero que tienen que dormir en un estacionamiento. Creo que este viaje fue sobre todo esta confrontación con la realidad. Y también quise verlo como una oportunidad. Durante mi viaje contacté a diferentes asociaciones, sobre todo asociaciones que trabajan con mujeres, para el desarrollo económico de mujeres o para la protección de mujeres víctimas de violencia, para la educación de mujeres, para ayudarlas a integrarse al mercado laboral. Y fue lo que me ayudó a más tarde escribir un artículo para la Universidad de Guadalajara también sobre el género en el desarrollo internacional, tomando ejemplos de situaciones que conocí gracias a estas entrevistas con distintas asociaciones durante mi viaje. Sé que es un lujo el poderse dar este año sabático, pero fue una experiencia maravillosa. Y creo que a nivel profesional, no solo a nivel personal, pero a nivel profesional también me dejó muchísimas cosas, porque tengo una visión ahora sí que incluso más global, ¿no? Porque creo que a veces cuando nos interesa una zona en los estudios internacionales nos concentramos. A mí me interesaba mucho América Latina, sobre todo Argentina, que fue el país en el que me basé para mi tesis, y nunca había
tenido tanto interés por Asia, entonces ir y conocer Asia fue algo impresionante y también me ayudó mucho a ver todas estas nuevas formas que se están desarrollando de comunicación o de política o cuestiones de relaciones geopolíticas, etc. Fue una gran experiencia que finalizó con Francia. Vine a vivir a Francia hace 5 años, ya lo dije, y fue el momento de buscar un trabajo que tuviera sentido, un trabajo que me permitiera, después de todo lo que vi en este año y de lo que estudié desde la licenciatura, concentrarme sobre una mejoría de las condiciones de vida. Al principio, sobre todo, trabajé en organizaciones no gubernamentales, mucho en el acompañamiento de solicitantes de asilo y de personas refugiadas. Eso lo hice en Canadá y también aquí en Francia. Y después me orienté en conseguir subvenciones o dinero para financiar proyectos de desarrollo internacional puestos en práctica por la diáspora. En Francia hay una importante diáspora, sobre todo africana, que buscan enviar dinero a sus países de origen para construir hospitales, escuelas, centros de protección para las mujeres maltratadas, etc. Entonces mi trabajo era acompañar a estas pequeñas asociaciones, que seguido son pequeñas asociaciones, que no tienen quizás las competencias técnicas para desarrollar un proyecto, pero que conocen la realidad y las necesidades del terreno, de las personas que van a ser beneficiarios de este programa, y acompañarlos para pedir financiamiento a la Agencia Francesa de Desarrollo. Hice eso durante diferentes periodos, porque todo es por llamada a proyectos. La Agencia Francesa de Desarrollo dice: tenemos un presupuesto de X cantidad de millones de euros para financiar 50 proyectos y durante un periodo de 3 a 5 meses normalmente reciben todos los proyectos y después hacen un análisis y deciden a quiénes van a financiar. Así que durante todos esos periodos yo acompañaba a las asociaciones y daba formaciones sobre la gestión de proyectos y sobre género. Después también trabajé en la obtención de fondos para una asociación que acompaña a las personas que son perseguidas en Medio Oriente por su religión. Y actualmente trabajo para una organización internacional. Quise presentarles los pros y los contras que veo en el trabajo en las organizaciones no gubernamentales. El primer pro que tengo que decir es que es un trabajo gratificante porque sientes que tu trabajo tiene sentido, que estás haciendo algo por ayudar a los otros o por mejorar las cosas. También es muy interesante porque hay una diversidad de temas. Yo tenía una construcción de una escuela, una construcción de una cooperativa, un hospital, mujeres maltratadas, muchísimos temas, y es como un esfuerzo intelectual que te hace sentir productivo y también te ayuda a aprender cosas nuevas constantemente. Te da la posibilidad de viajar o vivir en el extranjero y es una experiencia intercultural enriquecedora. Los contras es que la entrada es difícil. Seguido hay que ser voluntario durante años para que nos ofrezcan un empleo después. Los sueldos son bajos. Tengo una amiga finlandesa que estuvo de intercambio en la Universidad de Guadalajara, que a un momento me dijo: ¿te das cuenta que estamos como volviéndonos tan pobres como la gente que intentamos ayudar? Y creo que sí, la verdad es que los sueldos son muy bajos, hay que estar motivado para trabajar en las ONGs. Y también otro contra es el estrés y la carga emocional. Puede ser muy difícil
Por ejemplo, cuando yo trabajaba con solicitantes de asilo, me sentía súper responsable. La persona estaba delante de mí y como los recursos de las asociaciones son limitados, sabes lo que puedes hacer por ellos y lo que no puedes hacer. Y cuando llegas a tu casa, estás pensando en la realidad de esta persona. Entonces, bueno, la carga emocional es muy importante. En la ayuda humanitaria es todavía más importante porque se trabaja en escenarios de guerra o después de una crisis natural donde no hay nada, por ejemplo en el tsunami. Entonces puede ser una carga emocional muy importante y también que a veces es difícil encontrar un equilibrio entre la vida familiar y profesional y estar siempre en movilidad, estar siempre cambiando de país, también puede ser difícil. Y actualmente, como les dije, soy enviada al ISO. Es un organismo internacional, a diferencia de las asociaciones internacionales. Los sueldos son mejores, ese es uno de mis pros. El trabajo es gratificante, pero para que tenga sentido tienes que escoger muy bien las temáticas. Yo he sido muy cuidadosa en seleccionar temas que me interesan. Por ejemplo, actualmente tengo un comité técnico, es un grupo de trabajo que desarrolla normas sobre los productos bioestimulantes, entonces es para una agricultura verde que permita un desarrollo sostenible. Tengo un proyecto en alimentación en situación de crisis. Fue pensado al principio para los países en vías de desarrollo y finalmente con la crisis del COVID nos dimos cuenta que es aplicable también a otros países que ven una situación política o que viven una situación política o económica difícil. Y, lo tengo que decir, este tema es propuesto por la Argentina y es justo el resultado de la experiencia de la crisis que vivieron en el 2001, que fue el tema de mi investigación de tesis, lo que los llevó a proponer este tema a nivel internacional. Y tengo otros grupos de trabajo que quizás el tema no es lo más importante, pero que son grupos de trabajo en el que existen grupos de poder y como intereses económicos muy importantes que me llevan a desarrollar mis capacidades de negociación, la diplomacia, la gestión de diferencias culturales. Así que, bueno, creo que esto es un pro de los organismos internacionales, pero que tienes que ser cuidadoso en qué temas trabajas. También otro pro es que hay un mayor impacto. Creo que las asociaciones, el trabajo de las asociaciones no es que lo demerite, porque lo considero sumamente importante, pero a veces siento que es paliativo y que a nivel organización internacional hay un mayor impacto porque, por ejemplo, puede haber un cambio de política pública, el peso de un organismo internacional puede ser tan importante para llevar a un país a cambiar su política pública. Si no, simplemente el financiamiento con el que cuentan es mucho más importante y se pueden hacer más cambios. Bueno, ya hablé de la diversidad de temas, también existe la posibilidad de viajar, de vivir en el extranjero, es una experiencia intercultural enriquecedora, y los contras, bueno, también es una entrada difícil, el voluntariado también es necesario, depende del organismo internacional, creo que los organismos internacionales más concentrados sobre el aspecto económico, están menos basados en el voluntariado, pero de todas formas, por ejemplo, para la OCDE es muy importante hacer voluntariado, para el Banco Mundial es una de las puertas de entrada, o si no, participar a concursos para que si ganas un concurso formes parte del banco de CBs y puedan llamarte.
Como ya lo dije, en uno de mis comités tengo muchos conflictos de intereses y ese es uno de los contras, creo, en los organismos internacionales, que todo el tiempo hay que hacer la gestión de conflictos de intereses, que cuando están todos los países presentes pueden ser muy importantes, y las diferencias culturales hay que ser muy, muy cuidadoso, porque una frase puede ser interpretada de una forma catastrófica por un país que termina con todo el proceso de negociación que habías estado haciendo durante meses. Una frase puede ser terrible, entonces hay que tener mucho cuidado. Seguido, los contratos son cortos y también es difícil tener este equilibrio vida familiar y profesional, sobre todo cuando hay una situación de movilidad o viajes continuos. Me parece que es mi última diapositiva. Si tienen preguntas, con mucho gusto les respondo. Muchas gracias, Samantha. Me pregunto si puedes retirar la presentación para verte a toda la pantalla. Y pues más bien aquí es abrir el espacio para que tenemos alrededor de entre 145 y 150 personas conectadas. Entonces, para que pues libremente las personas que tengan comentarios los agreguen en la publicación en la que se está haciendo la transmisión. Y aquí está Sara Ivonne Acosta, quien es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, y ella nos va a apoyar a leer las preguntas que vayan surgiendo. Y no sé, Sara, si tengas para iniciar alguna pregunta, algún comentario, alguna solicitud de recomendación. Bueno, Samantha, como ya lo dijo, pues tiene más de 10 años fuera del país. Una gran parte de esa la ha dedicado, pues, una a estudiar, otra a viajar, a otra, la última, la más reciente, a trabajar en cuestiones. Al principio habló de organizaciones de la sociedad civil en distintas organizaciones, y la segunda parte ya más involucrada en cuestiones de organizaciones internacionales. Entonces, pues sí sería muy enriquecedor escuchar preguntas que los jóvenes tengan, y pues cedo el uso de la voz a Sara. Bueno, muchas gracias Samantha, fue una charla súper enriquecedora, la verdad, de admirarse toda la trayectoria que has recorrido y todo lo que te va a faltar seguramente por delante. Ya tenemos una pregunta de Elliot Gómez González y te pregunta que en tu experiencia, ¿qué retos enfrentamos ahora los nuevos internacionalistas en el ámbito profesional por todos los nuevos retos que se puedan ir presentando? Ok, los retos, creo que hay muchos. Creo que el mercado es mucho más competitivo. Creo que tenemos también una presión, por ejemplo, en el nivel de lenguas. Tenemos que ser muy buenos en un idioma para encontrar un buen empleo y también ser respetados en un ambiente de trabajo. Es más fácil cuando es en organismos internacionales y que todos los empleados vienen de todas partes del mundo. Pero, por ejemplo, en Francia, cuando trabajo en grupos netamente franceses, la maestría de un idioma extranjero es sumamente importante. Creo que también otro reto que enfrentamos, no es nada más los internacionales, pero creo que son todos los jóvenes o las personas que deciden partir del país, es el racismo. Hay una aumentación de racismo, es abierto, la discriminación laboral, pero también en el lugar de trabajo. Digo laboral cuando te contratan, pero también una vez que ya estás adentro, creo que como extranjero, o como extranjero en otro país, evidentemente, como extranjero en un país, es constantemente que tienes que probar que eres bueno. Y eso es un reto, creo que suplementario, en el que nos vemos confrontados los estudiantes de estudios internacionales. Muy bien, muchas gracias. Sofía Maldonado pregunta que ¿cuáles son las habilidades que debe desarrollar un internacionalista para convertirse en trabajador humanitario en organizaciones de salud?
En el aspecto humanitario es súper importante la experiencia terrena. Entonces, para mí, lo ideal sería encontrar quizás asociaciones internacionales a proximidad que trabajan con personas en necesidad. En el caso de México, sé que hay algunas asociaciones que trabajan con la caravana migrante, o cuando hay una catástrofe natural, lo importante sería intentar buscar experiencia, sino otra estrategia en la ayuda humanitaria es tener un perfil muy definido. En una situación de crisis necesitan personas que estén listas para la acción. No es el momento de formarse en el terreno, es saber aplicar las competencias que uno tiene. Entonces lo obtenemos en el voluntariado a nivel baja escala, como baja intensidad del humanitario. Y hay algunos sectores, por ejemplo, podría haber una especialización en recursos humanos, es para la gestión de grupos en el terreno, sino las cuestiones de logística, cómo hacer para que la ayuda llegue al país. También las compras, hay este aspecto de compras, saber dónde buscar los bienes que se tienen que mandar. Entonces, quizás consultar diferentes asociaciones humanitarias que te interesen y ver los perfiles que existen e intentar buscar una especialización en esos perfiles. Muy bien. Laura Garza pregunta, ¿en qué país consideras ha sido más fácil encontrar oportunidades laborales en tu experiencia? Y también, ¿cuál país fuera de tu experiencia laboral te ha gustado más como parte de tus viajes? Creo que todos los países han sido difíciles. En Inglaterra me fue más fácil conseguir un trabajo. Creo que estaba en Londres o al lado de Londres, y creo que es una ciudad más cosmopolita en la que están más habituados a tener personas de todo el mundo. Pero creo que la experiencia es más o menos la misma en todos los países. Necesitas contactos. Entonces, lo importante, a veces cuando llegas a un país, no es necesariamente aplicar a todos los trabajos que ves pasar, es ir a conferencias, ir a reuniones, ir a todos lados donde puedas conocer gente, porque hay muchas ofertas que ni siquiera son publicadas, y la forma de entrar a trabajar es conocer a alguien. No, sí, creo que en Inglaterra me fue más fácil, en Francia me costó mucho trabajo. También creo que otra estrategia es si tu maestría o un intercambio lo hiciste en ese país. Creo que eso ayuda muchísimo. Tengo compañeras que estudiaron aquí en Francia y a quienes les fue fácil obtener un permiso de trabajo porque tenían maestría hecha en Francia. O también, como las personas conocen tu universidad, es más fácil que te contraten, pero creo que en general es difícil. Hay que intentar hacer una pasantía, un intercambio o desarrollar sus contactos en cuanto llegas a otro país. Sí, yo creo que el tema de la planificación que comentabas es también clave, ¿no? Bueno, Melissa Álvarez pregunta sobre uno de tus puntos en contra, que era el equilibrio de la vida familiar y la profesional, y ella te pregunta que tú cómo pudiste sobrellevar todo esto, ¿no? Y qué consejos nos das para poder equilibrarlo en un futuro. Creo que depende mucho de las expectativas de cada quien. Yo en un momento de mi vida sentí que era mucho más importante mi desarrollo profesional y que estaba dispuesta a sacrificar otros aspectos por mi desarrollo profesional. Depende mucho de la relación que tengas, si la persona trabaja en el mismo medio, si no, es más complicado. Al final es una decisión personal. En mi caso fue concentrarme en el desarrollo profesional y el equilibrio fue también el cambio de país. Fue a veces la negociación, ok, vivir en Canadá o vivir en Francia, intentar buscar países que convengan a las dos personas, y si no, quizás
en el sector, asegurarse que la movilidad de una persona también puede beneficiar a la otra. Y si no, a veces tomar la decisión de escoger entre las dos. No es tan fácil. Bueno, Veronilda Macías pregunta tu opinión sobre la necesidad de especializarnos intelectualmente cada vez más y no tener tanto tiempo para adquirir experiencia laboral. Ella dice que cree que es difícil seguir especializándose para conseguir empleo, pero al mismo tiempo tener una experiencia laboral. Y te agradece por tu presentación. Gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es como una presión por especializarse, por especializarse. Justamente estaba leyendo un libro de Stephen Hawking en el que decía que todo el conocimiento de la civilización, de la humanidad, se concentraba antes en una enciclopedia y ahora es como tienes que ser especialista en la oreja del elefante. Sí, definitivamente es una presión por la especialización. Creo que, por ejemplo, el desarrollo internacional es una buena oportunidad porque tienes que conocer un poquito de todo, pero lo importante es que puedas poner en práctica un proyecto o una política pública. Yo no soy especialista en agricultura, no soy especialista en salud, pero sé los diferentes aspectos, como los aspectos más importantes a tomar en cuenta. Quizás no es necesaria una especialización concreta en agricultura, es lo único que sé hacer, desarrollo internacional en agricultura, no, pero por ejemplo, recursos humanos en empresa, en organismo internacional, en el terreno, en todo, pero buscar algo que se adapte a tus intereses y que te permita también de diferenciarte de otras personas con una formación más general. Muy bien. Isaac Reyes dice, hola, soy estudiante de 4º semestre, admirable toda tu trayectoria, felicidades. Su pregunta es, ¿qué recomendación nos darías a los estudiantes que estamos interesados en América Latina respecto a cuáles serán los temas, desde tu punto de vista, importantes a tratar en esta región? Gracias. En América Latina, tengo que pensar. Mi respuesta, creo que en América Latina hay cambios que hacer a nivel de políticas públicas. Hay que trabajar en desigualdad, en reducir la desigualdad. América Latina es un continente rico donde viven las personas más ricas y más pobres del mundo. Es trabajar en reducir esa brecha. Quizás también muchos aspectos de desarrollo durable. América Latina es una zona que tiene una flora, una fauna muy rica y que hay que protegerla en este momento si pensamos en temas que van a ser muy importantes en la agenda internacional de mañana. Son esos temas, la igualdad de las mujeres o la igualdad de género, no nada más hombre-mujer, pero todos los géneros incluidos, que eso va a ser, creo, un tema muy importante en América Latina. Lo vemos ahora con las demandas de acceso al aborto, no sé cómo decir, perdón, que estoy pensando en francés, de unión para las parejas homosexuales, pero lo vemos también en el desarrollo internacional, cómo empieza a ser importante que los países que quieren desarrollarse más protejan sus recursos naturales, porque los recursos naturales han sido ya sobreexplotados. Creo que hay que ver como los puntos claves que tiene América Latina, los temas de la agenda hoy, pero cómo van a impactar el futuro mañana. Bueno, esta pregunta de Alex Bell, muy importante, dice, hola Samantha, al aplicar a la maestría en el extranjero, ¿cuáles fueron las fortalezas en el perfil académico o laboral que consideras tú fueron las claves más importantes para que tu aplicación fuera exitosa? Creo que por un lado ya tenemos como esta ventaja al ser internacionalistas, porque tenemos conocimientos mucho más globales que otra persona que aplica, que es nada más, se concentra nada más en un tema. Creo que hay que poner en valor eso. Creo que hay que vender mucho la imagen, que tenemos conocimientos en todo.
creo que cuando estamos en la carrera pensamos, es que nada más sé un poquito de todo. Sí, pero es que esa es la fuerza. No hay que entender la totalidad, hay que entender como las relaciones entre todas esas cosas. No es necesario ser un especialista en economía, no es necesario ser un politólogo. Hay que entender las relaciones entre esas dos áreas. Creo que eso hay que ponerlo al frente. Creo que también hay que mostrar que tenemos el mismo nivel que otros estudiantes de otros países y que venimos desde más lejos. Yo es una cosa en la que pensaba seguido cuando estaba en la maestría, tenía compañeros de todos los países del mundo, pero muchos países del norte, y estábamos en una igualdad, nada más que para yo llegar a ese nivel tuve que trabajar mucho más que todas las personas que estaban ahí, no digo todas, pero una gran parte. Entonces creo que eso también es algo que hay que vender mucho. ¿De dónde venimos? El esfuerzo que nos tomó tener ese nivel para postular a esa maestría, los idiomas. No es fácil hacer tu vida todos los días en un idioma que no es el tuyo, también es algo que hay que vender y hay que probablemente buscar experiencia, ya sea con una pasantía o con un trabajo, incluso si no es bien remunerado, pero que es bueno para tu CV, hay que intentar fortalecer tu aplicación con eso. Entonces, ¿recomendarías que antes de irnos a la maestría, si tuviéramos algún tipo de experiencia laboral, tanto para que nos sirva para ingresar y también como para ahogarnos de lo que es realmente en la vida real? Creo que hay dos tipos de perfiles del estudiante de maestría. Está el que terminó la carrera y que inmediatamente dice, necesito especializarme porque ya sé hacia dónde voy. Y está el estudiante que ya estuvo en el mercado laboral, que se dio cuenta de lo que le gusta, de lo que no le gusta y de lo que le falta. Y que va a buscar a la maestría lo que le falta. Entonces, la idea, si es una persona que ya estuvo en el mercado laboral, creo que es más fácil identificar y en ese momento yo diría, hay que ver el puesto que nos interesa. Mi sueño es trabajar aquí. ¿Qué necesito hacer para trabajar aquí? ¿Necesito la maestría? ¿Necesito trabajar en tal lado? Hay que hacer como la lista. Y si es el otro perfil en el de terminé la licenciatura y no me siento listo para el mercado laboral o quiero especializarme en algo, hay que buscar qué es lo que me interesaría hacer después y quizás hacer pasantías sería una forma de hacer un test de es lo que quiero o no es lo que quiero. Pero sí recomiendo que desde antes haya una reflexión. Incluso puede ser contactar a alguien que ya trabaja en ese medio con LinkedIn o con los contactos que podemos tener con la licenciatura o de gente que conocemos y nada más platicar con esa persona. Creo que es algo que no hacemos muy seguido. Yo lo he visto mucho en el extranjero, gente que te pone en relación con otra persona, seguido son personas en buenos puestos que tienen 60 años y que se aburren en su día de trabajo laboral y que recibir a alguien para tomar un café les encanta para explicarte. Eso también es una buena estrategia, pero creo que tiene que haber una reflexión. Ok, y para seguir en la misma línea, preguntan mucho sobre cómo obtener tu primera experiencia laboral. O sea, ¿cuál crees tú que es la mejor manera de buscar esta primera experiencia, ya de lo que hablabas, pasantías, becas, voluntariados, trabajos, para tenerlo de una manera exitosa? Sí, creo que es difícil. La verdad es que no es que quiera desmotivarlos, pero es difícil. Como dije, creo que es una parte suerte y otra parte preparación. Al mismo tiempo dicen que la suerte nada más es como estar preparado en el momento correcto. Así que los contactos, de verdad, como ir a conferencias, ir a toda situación donde puedas conocer a alguien que te ayude a tener esta primera experiencia, porque ahora todas las experiencias pasan por contactos. Como ya lo había dicho, también quizás usar la investigación como una especialización, ver si mi sueño es trabajar para este organismo y sé que este organismo actualmente se concentra en este tema. Voy a trabajar sobre ese tema, voy a publicar artículos, voy a hacerme conocida con las cosas que están ahora disponibles
al alcance de todos, YouTube, la publicación de artículos, academia, etcétera, y intentar construir este perfil que te permita conseguir un empleo. Y bueno, ya que tú tuviste tu experiencia laboral, varias veces preguntan que cuál de todas tus experiencias ha sido la que te ha aportado más como internacionalista. Creo que la experiencia que les comenté, en la que acompañaba a distintas asociaciones para pedir financiamiento para poner en práctica proyectos en sus países de origen, fue una experiencia muy rica por la diversidad de temas. Tenía 52 proyectos en total, entonces 52 asociaciones a las que acompañas al mismo tiempo. Ya lo dije, no tienes tiempo de ser especialista. Tú no estás ahí para decirles, no, aquí tienes que pensar en esta técnica. No, estás ahí para asegurarte que su proyecto es coherente, que puede realizarse, que va a dar resultados, y la parte técnica se las dejas a la persona que tenga los conocimientos. También me ayudó mucho con toda la burocracia. Era para obtener dinero de la Agencia Francesa de Desarrollo, y ahora también tengo un proyecto con la Comisión Europea, y con esos organismos son reportes, reportes, reportes. Hay que prepararse a saber presentar la información, dónde buscarla, que sea claro. Creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras a nivel profesional, toda esta diversidad de temas y de competencias que me permitía aplicar, pero también en el ámbito sentido del trabajo, porque llegaban las personas con su reporte de sí, construimos la escuela y ya hay como 3 clases, o construimos el centro de salud local. Entonces, esa ha sido mi experiencia más gratificante, y creo que también es la que me abrió las puertas para el trabajo que tengo hoy. Ok, oye, con eso que estás comentando de que la necesidad de aprender a presentar la información, en tu experiencia, cuáles crees que son las habilidades o competencias, pero en el sentido práctico, que tal vez nosotros podríamos ir aprendiendo, que nos van a servir de algo después? Porque muchas veces en la carrera decimos, pues es que es pura teoría, ¿qué sé hacer aparte de los idiomas, no? Entonces, ¿qué nos recomendarías? Pragmatismo, yo creo. Hay que hacer como una revisión de la información que es importante y la información que hace ruido. Yo la verdad es que con la tesis es algo que me ayudó mucho. La maestra Mari Carmen es testigo. Yo llegaba con 30 páginas y salía con 5. Así que resumir, buscar quizás la información que va a suscitar el interés de la otra persona. Es muy importante, por ejemplo, para prepararse para una entrevista de trabajo o para una entrevista con alguien en la universidad, con quien sea, de buscar en internet qué hace esta persona. Ahora creo que tenemos la ventaja de tener información sobre todas las personas. Cuando ves el perfil de la persona, sabes que puede interesarle. Hay que presentar la información que va a hacer que se acuerde de ti. Creo que lo importante también es intentar moverse en diferentes medios para hacerse conocido con la información. Sino también creo que ustedes tienen una ventaja que mi generación no tiene, que tienen una maestría de diferentes recursos que nosotros no utilizamos, pero hacer uso de todas las plataformas que existen hoy. Antes de que empezara la charla, justamente estaba compartiendo con Ernesto y con Mari Carmen, que estaba viendo yo videos sobre ISLM, donde explican la teoría de este modelo económico. Y creo que esa es una fuerza que ustedes tienen, que pueden hacer un canal YouTube, pueden abrir un blog, un podcast, utilizar todas estas cosas. Y la información, también ser muy cuidadoso con la información que presentamos en los medios, las cosas que escribimos. Creo que mi generación no era consciente del impacto que esto iba a tener en nuestras vidas más tarde. Publicábamos todo. Afortunadamente muchas cosas eran como videos de gatitos y cosas que no tienen un impacto,
pero creo que nos dimos cuenta del impacto que tiene nuestro perfil público y que hay que ser súper cuidadosos sobre lo que se publica en Instagram, en Facebook, ya no sé siquiera si los jóvenes lo usan, en Twitter, y intentar construir también esta imagen pública que queremos dar, lo que queremos mostrar de nosotros mismos. Muchas gracias. Le pediría en este momento a Sara hacer una rápida revisión, a ver si falta por mencionar algunos comentarios ya para empezar el cierre. Aquí identifiqué unos. Jaime Arana manda saludos, dice que gusto ver a Samantha, Ernesto, Mari Carmen, aunque sea por aquí, saludos. No sé si ya leyeron esta pregunta. Valeria Mondragón dice, qué admirable trayectoria, realmente creo que es muy motivante conocer que alguien que inició como nosotros, que haya llegado tan lejos. Me gustaría saber si alguna vez te arrepentiste de haber elegido dedicarte a lo que ahora haces. Y también una pregunta de, la tenía por aquí, de Jocelyn, aquí está, Jocelyn Rojas, en cuestión de seguridad, ¿qué medidas tomaste para cuidarte viajando sola por el mundo? Comienzo con estas dos preguntas y Sara, no sé si en la siguiente ronda nos identifiques las últimas preguntas para ya cerrar. Adelante, maestra Samantha. Gracias, gracias por las porras. La verdad es que creo que tuve suerte. Una parte es que sí, me esforcé, trabajé, pero hay una parte en la que se presentan las oportunidades. No sé si nada más es suerte de que se te presenten las oportunidades, pero también estar lista para tomarlas. Nunca me arrepentí. Creo que una cosa me guió a la otra. Es muy chistoso, pero seguido lo pienso así. Seguido pienso como si no hubiera escogido, cuando yo escogí la carrera de estudios internacionales, fue por azar. No sabía a qué carrera postular. Estaba entre economía, política, filosofía, ya lo dijo la maestra Mari Carmen, que soy una apasionada de la filosofía. Quería todo. Y por curiosidad entré a la página del CUCH y vi estudios internacionales y abrí el programa de trabajo y de estudios, perdón, y vi que había economía, política, incluso había una clase optativa en filosofía y yo dije, esto me permite estudiar todo lo que yo quiero. Y llegué ahí un poco por azar, no tenía una idea muy clara de lo que iba a hacer. Y escoger mi tesis sobre este tema, sobre políticas públicas o la intervención de un organismo internacional en un país, me hizo darme cuenta que no quería trabajar en ese nivel, que no creo que se muevan las cosas, que quería trabajar en el nivel de abajo, en las asociaciones que están en contacto con la gente. Así que no hay arrepentimiento, creo que incluso las cosas que no salen como esperamos a veces nos llevan a donde tenemos que ir. Y para la otra pregunta sobre la seguridad, es un aspecto muy importante. No viajé sola, estaba con otra persona, pero encontré a muchas, sobre todo mujeres, que estaban viajando solas y para quien es más difícil. Creo que hay que informarse antes de ir al país. No hay que hacer cosas que no harías en tu país. No hay que salir solo en ciertas zonas. Hay que tener un contacto en el lugar al que vas. En el hotel, por ejemplo, pedir información sobre los lugares a los que no puedes ir. No vestirte de forma ostentosa. Son personas que no, quizás ni siquiera es mala intención, pero la necesidad las empuja quizás a eso. Cuando tú llegas con tu iPhone y estás tomando fotos con tu iPhone, es una persona que quizás en un año va a ganar el dinero para comprarse el iPhone, así que hay que ser discretos, hay que informarse, hay que respetar la cultura también. Creo que hay situaciones en las que personas extranjeras son atacadas porque no respetan la cultura y buscar la forma de hacer las cosas en el país. Por ejemplo, cuando estaba en Japón, no compré el ticket del tren para Japón. Cuando estás en Japón no lo puedes comprar. Y sale carísimo una vez que lo quieres comprar en Japón. En el extranjero dan un precio especial para los turistas. Así que tuve que ir de ride. En todos los sitios decían, nunca digas voy a tal ciudad,
di, voy en dirección de tal ciudad. Porque los japoneses se sienten obligados a llevarte, si pones voy a tal ciudad, se sienten obligados a llevarte a tal ciudad y nadie se para. Pero si pones voy en dirección a tal ciudad, dicen, bueno, yo no voy muy lejos, la dejo por ahí y la llevo. Entonces, cosas así hay que informarse y no hacer cosas fuera de lo normal. Ok, muchas gracias. Sí, no, hay 3 preguntas más. La primera es de Caro Galindo y ella pregunta, ¿cuál ha sido tu inspiración principal durante toda tu carrera, tanto académica como profesional? Aquella que ha ido por encima de todos los sentimientos de cansancio y darte por vencida en los proyectos. Qué pregunta. Creo que siempre he tenido una noción de la justicia muy importante y un compromiso por hacer las cosas. Y al final mi inspiración máxima es sentir que estoy haciendo lo que puedo. Me tomó tiempo entender que no puedo hacer todo. Como ya le dijeron en mi presentación, mis causas son múltiples, son los animales, son las mujeres, es el desarrollo internacional, la ecología, el racismo, bueno, es todo. Entonces, en un momento tienes que entender, no puedes hacerlo todo y solo sentir que estás haciendo tu parte. ¿Y qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es en lo que crees que puedes tener un mayor impacto? Creo que esa siempre ha sido mi inspiración. Decir que al menos lo intenté. Ok. Alejandro Rosas pregunta que a nivel cultural si has encontrado alguna barrera al momento de solicitar empleo en alguna ONG o OIG. Sí, sí, por ejemplo, aquí en Francia estaba en una entrevista de trabajo para una asociación internacional para ser encargada de proyectos internacionales y me dijeron que tenían un poquito de miedo porque les parecía que mi perfil era demasiado internacional y no sabían si me iba a adaptar a la cultura francesa de la asociación. Y yo dije, pero estar encargada de proyectos internacionales, como no quieres que tenga experiencia internacional, y al final no me dieron el puesto. Y no me explicaron, no me dijeron claramente que fue por eso, pero durante la entrevista es el solo momento en el que yo dije, las cosas no van bien, fue eso, el que me dijeran que no iba a lo mejor a adaptarme a la cultura francesa de la asociación. Sí, eso puede pasar, pero creo que cuando intentamos trabajar en organismos más grandes, era una asociación chica, de talla mediana chica. Creo que cuando intentamos las asociaciones más grandes, ahí hay una diversidad de perfiles y no pasa tanto. Me parece que son todas. Excelente. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Gracias, Sara. Muchas gracias por el apoyo. La primera, que creo que es importante y creo que no nos podemos ir sin que nos contestes esto, Samantha. ¿Cómo ha sido vivir, ser internacionalista como mujer? Creo que eso es muy importante, sobre todo pensando que el estudiantado de la licenciatura en Relaciones Internacionales, 2/3 son mujeres, y así lo ha sido desde hace algún tiempo. ¿Cómo ha cambiado tu posición política? Porque a fin de cuentas de eso hablamos cuando hablamos del género. ¿Cómo has ido enfrentando estos retos desde esa perspectiva? ¿Cómo ha evolucionado tu perspectiva al respecto y qué nos puedes decir? Gracias por esa pregunta. Creo que definitivamente, como en todas las áreas, ser mujer viene con sus obstáculos. Hay una necesidad de probar constantemente que eres buena. Los temas relacionados con los estudios internacionales son seguido economía y política, y es un perfil masculino en el que las mujeres no somos seres racionales, así que ¿por qué vamos a estar en economía? O que somos demasiado sensibles para la política. Entonces creo que es
probarse a sí misma, pero también ser muy clara con lo que eres y con lo que quieres. No necesito ser una persona despiadada para ser buena en economía o en política. Sí, tengo mis motivaciones, tengo esta causa que me mueve, pero tengo formas como de llevarlo a la realidad. Y creo que también es importante tener una imagen profesional, darse a respetar. Es algo que cuesta trabajo. Yo en los últimos años, también mi formación en género me ayudó mucho en eso, es poner un alto. No hay que tolerar comentarios, hay que saber respetar, a veces hay que decirlo en broma, a veces hay que decirlo directamente, pero hay que poner alto, ya sea a avances que te hacen o a comentarios que son humillantes delante de las personas, hay que saber respetar. Y también actualmente me doy cuenta que estoy más preparada para que la gente no esté de acuerdo conmigo o que no le guste lo que hago, y me afirmo también mi imagen de no, estas son las directivas, no estoy aquí para complacerte, quiero encontrar una solución para todos, en la que sea la mejor, pero también sentirse en su lugar. Creo que es algo que como mujer nos da problemas, sentirse en su lugar y sentir que puedes decirle a la persona no, es algo que veo que ha cambiado mucho. Muchas gracias, Samantha. Y bueno, la última pregunta, bueno, haciendo una rápida memoria de las egresadas que están ahorita en Francia, bueno, te recuerdo a ti, está Alejandra Reséndiz, está Lucía Escoto en Marsella, y bueno, seguramente habrá más egresadas y egresados que están por allá, pero sí me gustaría, si alguno de los jóvenes que está aquí hoy presente eventualmente, que tenga interés, ya sea en las asociaciones internacionales, en las organizaciones no gubernamentales o en mismo Francia, que le gustaría contactarte. ¿Cómo es posible contactarte, Samantha? Yo creo que lo más fácil es por LinkedIn. Me pueden buscar como Samantha Gagnon. Perdón, Ernesto. ¿Cómo se escribe tu nombre? Samantha con THA y Gagnon, Gagnon. Me parece que es como me pueden encontrar. Si no, tengo un mail profesional también al que me pueden escribir. Es Samantha, THA.GAGNON Martínez @afnor.org. Me pueden contactar. Creo que lo más durable es LinkedIn, porque puedo cambiar de empresa, pero no cambio de cuenta LinkedIn. Pero yo con mucho gusto sí puedo aconsejarles, o simplemente si hay alguien que esté interesado en venir a Francia y necesite información, con mucho gusto no duden en contactarme. Muchísimas gracias, Samantha, muy agradecidos, muy contentos de este encuentro y esta charla contigo. Me pregunto si la maestra Mari Carmen, la propia Sara, tienen algún comentario final ya para despedirnos y despedir a nuestra invitada. Yo, un comentario. Solamente agradecer nuevamente tu presencia, Sam. Eres una profesional mucho más madura, pero eres la misma Sam de mis afectos. Muchas gracias. Gracias. Estás en mi pensamiento. Muchas gracias, Sam. Yo solo también te quiero agradecer, Samantha, porque como estudiantes siempre hay mucha incertidumbre, ¿no? Sobre lo que vamos a hacer, como, bueno, hasta parece broma, ¿no? Todo lo que decimos, que sabemos todo y no sabemos nada, que es pura teoría, que qué vamos a terminar haciendo, y es muy gratificante y nos tranquiliza, bueno, al menos a mí me tranquiliza ver la trayectoria que has llevado y, bueno, saber que bueno, hay un camino por recorrer y esperar que se parezca al tuyo, ¿no? Muchas gracias. Yo espero que con mi humilde experiencia haya podido darles algunas pistas. Sé que no siempre es fácil, pero hay que lanzarse, hay que tocar las puertas y algunas se abren. Muchísimas gracias.
querida Samantha, pronto te haremos llegar una constancia, un reconocimiento por esta actividad y más que eso, pues esperamos que pronto, cuando empecemos una nueva normalidad en el mundo, puedas visitarnos en México, en la Universidad de Guadalajara, y podamos interactuar de cara a cara y reiterarte el agradecimiento en nombre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Y por último, pedirte si podemos dejar disponible el video de esta charla en la página de Facebook de la licenciatura. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Pues un abrazo. A todos, aunque se enoje la Real Academia Española. Un abrazo para ti, un agradecimiento al público, a los estudiantes, profesores que nos acompañaron esta tarde. Gracias a la maestra Mari Carmen por acompañarnos y participar. Gracias a Sara, gracias a Paola, la asistente de la coordinación, y desde luego muchísimas gracias a ti, Samantha. Un abrazo fuerte a todas y a todos. Gracias. Hasta pronto.